Estos son los nombres a seguir mientras Trump elige el reemplazo de Ginsburg en la Corte Suprema. Amigos de Noticias de Hoy, los invitamos a que se suscriban nuevamente a nuestro canal. Le pedimos que participen en la caja de comentarios. También le recordamos que realizamos encuestas diarias referente a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. El presidente Trump está comprometido de cubrir la vacante creada por la jueza Ruth Bader Ginsburg por su muerte. Está estableciendo una batalla histórica en un año electoral sobre quién la sucederá. Trump dijo el sábado que espera anunciar su reemplazo para Ginsburg dentro de la semana y que su elección será una mujer. Pero el presidente tiende a cambiar de opinión y las fuentes advierten que el proceso de selección es fluido y rápido. Ginsburg, una verdadera defensora de los derechos de las mujeres y líder liberal en el Tribunal Superior, murió de cáncer de páncreas el viernes. Su muerte inmediatamente inyectó nueva incertidumbre en las elecciones que están a 6 semanas de distancia y encendió un debate sobre si los republicanos deberían actuar para ocupar su escaño y con qué rapidez. Estos son los candidatos que actualmente se consideran los principales contendientes para el puesto. Amy Coney Barrett, de 48 años, fue vista de inmediato como una de las favoritas para reemplazar a Ginsburg, ya que los republicanos señalaron que se moverían rápidamente para ocupar el puesto. Ella es muy respetada. Puedo decir eso, dijo Trump a los periodistas el sábado antes de partir de la Casa Blanca para un mitin en Fayetteville, en Carolina del Norte, cuando se le preguntó sobre Barrett. Barrett, ex secretaria del difunto juez de la Corte Suprema, Antonio Scalia, fue nominada por Trump y confirmada en una votación de 55 a 43 por el Senado para servir en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el séptimo circuito en el 2017. En ese momento, 3 senadores demócratas apoyó su nominación. Joy Denali de Indiana, quien posteriormente perdió su candidatura a la reelección del 2018, Tim Kaine y Joe Manchin. Barrett es vista como una de las favoritas entre los conservadores y fue incluida en la lista corta para suceder al juez Anthony Kennedy, cuando Trump finalmente seleccionó al entonces juez del circuito de D.C., Brett Kavanaugh. Axios informó en el 2019 que Trump le dijo a sus asistentes que estaba salvando a Barrett como un posible reemplazo de Ginsburg. Pero elegir a Barrett inflamaría aún más la guerra cultural partidista de Estados Unidos semanas antes de las elecciones e enfrentaría un escrutinio por sus declaraciones anteriores sobre el mandato de control de la natalidad de Obamacare, que ella llamó una grave violación de la libertad religiosa, y su cuestionamiento del fallo histórico de la Corte Suprema en Roe vs. Wade, y la deferencia de la Corte a los precedentes legales. Bárbara Lagoa, de 52 años, es una juez cubanoamericana y nativa de Florida. Ella, como Barrett, es vista como una fuerte contendiente para reemplazar a Ginsburg. Lagoa fue nominada por Trump para formar parte de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 11º circuito a fines del 2019. Fue confirmada por el Senado en una rara votación bipartidista de 80 a 15 votos, obteniendo el apoyo de 26 demócratas, incluido la senadora Dianne Feinstein, de California, la principal demócrata en el Comité Judicial del Senado. Lagoa tiene una amplia experiencia legal y ha sido juez en tribunales estatales y federales. Su posible nominación también podría tener una ventaja política para Trump, dado que ella es una cubanoamericana del estado clave de Florida, campo de batalla, donde las encuestas públicas muestran una carrera reñida entre Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Ella es una persona extraordinaria. Escuche cosas increíbles sobre ella. Yo no la conozco. Es hispana y muy respetada, dijo Trump a los periodistas el sábado cuando se le preguntó sobre Lagoa. Lagoa probablemente enfrentaría nuevas preguntas de los demócratas sobre su decisión de no recusarse de un caso relacionado con los derechos de voto de los delincuentes en Florida en el que participó anteriormente como juez estatal. El caso finalmente llegó al tribunal del 11º circuito, donde Lagoa se unió a la decisión por mayoría de 6 a 4 de la Corte de mantener una ley de Florida que requiere que casi 800,000 ex delincuentes en el estado
salden su deuda judicial antes de recuperar el derecho al voto, incluso si no pueden pagar. Su participación parece contradecir su compromiso de recusarse de cualquier caso en el que participó durante su tiempo en la Corte Suprema de Florida, escribieron los demócratas del Comité Judicial del Senado en una carta a Lagoa sobre su decisión. Antes de su nominación a la Corte Federal de Apelaciones, Lagoa fue nombrada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a la Corte Suprema de Florida, convirtiéndose en la primera mujer hispana y cubanoamericana en ser nombrada para servir como juez en la Corte. Si es nominado por Trump para servir en la Corte Suprema de Estados Unidos, Lagoa se convertiría en el segundo juez latino después de la actual jueza liberal Sonia Sotomayor. Allison Jones Rushing. Si bien Barrett y Lagoa han sido citados como los principales contendientes, el nombre de Rushing también está en la mezcla. A la edad de 38 años, Rushing sería una candidata extremadamente joven para servir en el Tribunal Superior. En comparación, el miembro más joven de los 8 jueces actuales es Neil Gorsuch, que tiene 53 años. Los jueces de la Corte Suprema tienen en promedio a principios de los 50 cuando son confirmados, según los datos compilados por Quartz, que rastreó las confirmaciones hasta fines del siglo XVIII. Rushing fue nominado por Trump para formar parte de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito en el 2018 y confirmada por el Senado el año siguiente en una votación de 53 a 44, que coincidió con las líneas partidistas. Los demócratas del Senado describieron a Rushing como lamentablemente inexperta y levantaron banderas rojas sobre comentarios anteriores que parecían hostiles a las decisiones de la Corte Suprema, que expandieron los derechos y protecciones de las personas LGBTQ. También fue objeto de un feroz escrutinio por sus vínculos con el Alliance Defense Fund, un grupo cristiano conservador para el que hizo prácticas y que el Southern Poverty Law Center considera un grupo de odio anti-LGBTQ. Anteriormente fue secretaria de Justicia de la Corte Suprema de Clarence Thomas, así como Gorsuch, cuando sirvió en el 10º circuito. Algunos otros nombres que podrían aparecer es Amul Taper. Taper es hijo de inmigrantes indios, sería el primer juez asiático de la Corte Suprema de Estados Unidos. Taper, de 51 años, se encuentra actualmente en el 6º circuito con sede en Cincinnati, que tiene jurisdicción sobre varios estados del Medio Oeste, después de pasar casi una década como designado por George W. Bush para un tribunal federal de primera instancia en Kentucky. Antes de unirse al Banco Federal, Taper ocupó varios puestos como abogado en la práctica privada y gubernamental. Como fiscal de Estados Unidos, Taper procesó con éxito una serie de casos de fraude hipotecarios en Ohio y puso fin a un plan criminal para proporcionar identificación del gobierno a extranjeros ilegales. Taper ha proporcionado representación por bono al Becket Fund for Religious Liberty, un importante grupo de defensa que promueve los derechos religiosos y se considera a sí mismo un originalista y textualista, al estilo de juzgar más estrechamente asociado con el difunto juez Scalia. Thomas Hardiman. Hardiman forma parte de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito con sede en Filadelfia y fue considerado para las 2 vacantes dejadas por Scalia y Kennedy. Esas nominaciones fueron para Gorsuch y Kavanaugh, respectivamente. La hermana de Trump, Marianne Trump Barry, sirvió como Hardiman en el Tercer Circuito y según los informes lo recomendó al presidente como posible candidato a la Corte Suprema. Hardiman, de 55 años, fue nominado para servir en el Banco Federal por el entonces presidente George W. Bush en el 2003 y fue nominado para servir en el Tercer Circuito en el 2007. Se ha ganado una reputación por sus fallos conservadores y su historia personal. Él es el primero en su familia en guardarse de la universidad. Se dice que ha resonado antes con Trump. Bridget Bate. Si el presidente cumple su compromiso de elegir a una mujer, es posible que busque en otra parte de su lista recientemente ampliada de posibles nominadas. Bate, quien forma parte de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 9º circuito, fue agregada a la lista a principios de este mes. Trump la nominó para el Banco Federal primero en el 2018 y nuevamente a principios del 2019, cuando se sentó en el nuevo Congreso. Fue confirmada en marzo del 2019 por un voto bipartidista de 78 a 21. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.